Te pregunto, ¿cómo presentas la cultura en tu clase de español de herencia? ¿Como un viaje turístico o como un elemento de identidad? Me gustaría saber porque reconozco que muchos maestros hemos caído en la trampa de enseñar español de herencia como si fuera una clase de lengua extranjera. Usamos libros de texto que hablan, por ejemplo, de las vacaciones en Madrid o en Barcelona, o sobre los monumentos históricos de México, o un paseo por el viejo San Juan de Puerto Rico, mientras que nuestros estudiantes están lidiando con el Spanglish en su casa o con la crisis de identidad de sentirse ni de aquí ni de allá. O lo que es peor, están lidiando con la invisibilidad en el salón de clases. Si has observado que tus alumnos están desconectados, es porque quizás los estás tratando como visitantes o turistas de una cultura ajena a la suya, en lugar de tratarlos como herederos de su propia cultura, de su realidad. Te confieso que también cometí ese error el primer año que enseñé español de herencia, porque tenía que usar un libro de texto que, aunque se suponía que era para este curso, presentaba la cultura como lo hacen en un curso de español como lengua extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Lo presentaban desde la perspectiva de un visitante o de un turista. Además, todos los temas culturales giraban en torno o a España, o a México, o a Puerto Rico. Y la mayoría de mis estudiantes, como sabrás, provenían de Centroamérica. Por lo tanto, no se podían conectar con lo que leían, ni con lo que escuchaban o con lo que veían. Recuerdo que muchos estudiantes me decían: doctora Nieves, no somos mexicanos ni comemos tacos. Afortunadamente, descubrí rápidamente la solución para este problema, y se trata nada más y nada menos de la pedagogía culturalmente responsiva. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Soy la doctora Aracelis Nieves Maisonet, experta en la enseñanza de español como lengua de herencia. En este video hablaremos sobre cómo aplicar esta pedagogía para que tu aula sea un espejo donde los estudiantes se reconozcan como parte integral de esa cultura y no como un mero turista. Así es que empecemos. Te cuento que para implementar la pedagogía culturalmente responsiva debemos tener en cuenta ciertos principios. Primero, debemos usar las culturas y experiencias de nuestros estudiantes como el contenido de nuestro currículo, y de esta manera rechazamos materiales sesgados o estereotipados. Si habrás visto alguno de mis videos anteriores, yo recalco mucho este principio, esta característica. El currículo debe estar enfocado en el estudiante, en todo su vivencia, intereses. Esto es bien importante, fundamental. Segundo, debemos presentar problemas reales, temas del mundo real, del mundo en que viven, de su comunidad, permitiendo de esta manera que los estudiantes propongan soluciones. Tercero, y es muy importante también, identificar los intereses, conocimientos previos, estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes para motivarlos y comprometerlos sobre todo a su aprendizaje. También es fundamental mantener nuestra creencia de que todos los estudiantes son capaces de lograr el éxito académico. Todos, fomentando de esta manera su potencial para que obtengan
éxito, ¿verdad? Como ya mencionamos. Por lo tanto, debemos promover un ambiente en el aula donde se valoren las diferencias culturales y se construya esa confianza mutua. También debemos identificar y desafiar las desigualdades sistémicas que afectan el acceso de nuestros estudiantes a las oportunidades educativas de calidad. Repito, debemos desafiar las desigualdades sistémicas que afectan el acceso de nuestros estudiantes a oportunidades educativas de calidad. Y no podemos olvidar el trabajar activamente con las familias y organizaciones locales para entender y apoyar las necesidades educativas de los estudiantes. Y sobre todo, tenemos que comunicarnos de maneras que sean cultural y lingüísticamente apropiadas para los estudiantes y sus familias, construyendo relaciones sólidas. Y por último, pero no menos importante, debemos reflexionar sobre nuestros prejuicios o ideologías de clase, de género, de raza, para entender cómo influyen estas ideologías en la enseñanza. Por lo tanto, si quieres implementar la pedagogía responsiva en tu clase de herencia, pero tienes todavía dudas de cómo hacerlo, te invito a que te registres en mi curso titulado Enseñando Español de Herencia. Obtendrás todas las lecciones del nivel 1 de español como lengua de herencia que diseñé, en donde aplico no solo la pedagogía culturalmente responsiva, sino también el lenguaje integral, todo estructurado bajo un currículo transdisciplinario. En la descripción te dejo el enlace para que te incluyas en la lista de espera. Pero sigamos. Entonces, te preguntarás, ¿en qué se diferencia la enseñanza de la cultura en la clase de L y el español de herencia específicamente, verdad? Ejemplos de cómo se vería esto. Vamos a compararlos. Te explico. Empezando por el español como segundo idioma. Aquí la cultura se ve desde una perspectiva externa. ¿Qué quiere decir esto? Pues una perspectiva turística. Se ve la cultura desde lejos, un lente de visitante. Aquí el estudiante es un observador que mira hacia afuera. Tradicionalmente, los currículos de español de L se enfocan en una cultura estandarizada. Y aquí entran 4 grandes temas. En inglés lo llaman los Big Four. Y estos son gastronomía, geografía, monumentos históricos y fiestas populares. Se enseña entonces cómo los nativos viven de forma diferente al estudiante que está tomando el curso, que obviamente eso es un estudiante de otro país, de otra cultura. Se busca entonces un español neutro, alejándose tristemente de las variedades regionales complejas de nuestros estudiantes para evitar la confusión del estudiante extranjero. La cultura entonces también se enseña como algo que se aprende o se visita en la clase, mientras que en el español de herencia la perspectiva es interna, identitaria. El estudiante es un participante que mira hacia adentro. Para un hablante de herencia, el español no es algo que aprende, sino algo que recupera. Muy importante, recupera o perfecciona en muchos casos. Por lo tanto, los temas son mucho más sociopolíticos y emocionales. Sociopolíticos y emocionales.
También, como sabrás, muchos de nuestros estudiantes crecieron hablando español con la abuelita, pero no saben cómo usarlo, por ejemplo, en una oficina. Por lo tanto, en la clase de español de herencia explicamos también estos niveles, diferentes niveles de formalidad del español. También se discuten temas de discriminación, bilingüismo en la escuela y la experiencia del inmigrante, sobre todo eso, ¿verdad? Su experiencia. Y demás está decir, ¿verdad? Cuán impactante o cuán emocionante es hablar de esas experiencias en el salón de clases. Y por último, el sentimiento de ni de aquí ni de allá. Aquí se explora la crisis de identidad de no sentirse suficientemente latino para los parientes en el extranjero ni totalmente locales en su país de residencia. Por otro lado, tenemos que el español de como segundo idioma se enfoca en países hispanohablantes, ya hemos mencionado esto, ¿verdad? Como España, México, Puerto Rico. Por lo tanto, la identidad es definida por la nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues ser español, ser mexicano o ser puertorriqueño. En cambio, en el español de herencia se enfoca en la diáspora y la comunidad local. Por ejemplo, los barrios, la inmigración, la vida en Estados Unidos, un país no hispano. Consecuentemente, la identidad es definida por la hibridez. Escuchen esto, la identidad es definida por la hibridez. Ser latino, chicano, New Yorican o Dominican York. Ese me gusta, Dominican York. Además, el español como segundo idioma busca el estándar o las normas de la Real Academia de la Lengua. Por lo tanto, se debe evitar el uso de anglicismo, el translanguaging. Por el contrario, en el español de herencia se valora el bilingüismo y el spanglish como marcas de identidad legítimas. Wow, se valora el bilingüismo y el Spanglish como marcas de identidad legítimas. En resumen, mientras que un estudiante de L quiere aprender, por ejemplo, a pedir comida en un restaurante o ir de compras o poder conversar con las personas cuando se encuentran en la calle, ¿verdad? En español, un hablante de herencia a menudo quiere aprender a defender sus derechos o a conectar con la historia de sus antepasados, conectar con sus raíces, entender quiénes son, de dónde vienen, ¿verdad? El español como segundo idioma busca ampliar el mapa mental del estudiante, mientras que la clase de herencia busca profundizar en su propio espejo. Por lo tanto, el objetivo principal de un curso de español de herencia debe ser borrar la vergüenza lingüística que muchos hablantes sienten al no dominar la norma académica, transformando ese sentimiento en orgullo cultural. Repito, el objetivo, por tanto, de un curso de español de herencia debe ser borrar la vergüenza lingüística que muchos de nuestros hablantes sienten al no dominar la norma académica, transformando ese sentimiento en orgullo cultural. ¿Qué les ha parecido? Tenemos que ir, por lo tanto, del aula a la acción. Para concluir, debemos recordar que la pedagogía culturalmente responsiva no es un simple cambio de vocabulario, es un acto de conciencia sociocrítica. Repito, es un acto de conciencia sociocrítica. No enseñamos español solo para que nuestros estudiantes hablen mejor o para que saquen una buena nota en un examen. Enseñamos para
que tengan las herramientas para identificar, analizar y desafiar las injusticias de su propio entorno. Como maestros, nuestro mayor éxito no es que dominen las reglas que establece la Real Academia Española de la Lengua, sino que logren transformar esa antigua vergüenza lingüística en un motor de orgullo y acción social. Porque cuando un estudiante de herencia se reconoce en su propio espejo, no solo recupera una lengua, recupera su voz. Si estás listo para dejar de ser un guía de turistas y empezar a ser un defensor de la identidad transcultural de nuestros estudiantes de herencia, suscríbete a este canal y comparte este video con otro colega. Juntos podemos transformar la vergüenza lingüística en el mayor activo académico de nuestros alumnos. Déjame en los comentarios qué estrategias vas a implementar mañana mismo. Hagamos de nuestras aulas espacios de libertad. Gracias por acompañarme hasta aquí en este video y nos vemos en el próximo video. Chao.